Haz en mí tu voluntad, úsame como tú quieras, reina en mí, Señor. Quiere volver a decirle: soy completamente tuyo, mi Señor. Soy completamente tuyo, Señor. Reina en mí en esta mañana. Manifiéstate en nuestras vidas de esa manera. Ven a reinar. Reina, Señor. Reina en mis pensamientos. Reina en mis sentimientos. Toma el control de mi corazón. Ven y reina en mí, Señor. ¿Cuántas veces estamos atribulados por nuestros propios pensamientos? Ven, reina en mí, Señor. Reina en mí, Señor. Trae una palabra en esta mañana. Trae una palabra a mi vida, Señor. Reina en mí, Señor. Manifiéstate, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Gracias, Señor. Puede tomarse un segundo más y darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Haz tu obra en medio nuestro. Gracias, Señor. Amén. 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 El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y desde el mismo trono del Señor vendrá la palabra. Amén. Invito a nuestro hermano David Pizarro. Amén. Él tendrá el mensaje en esta mañana. Los niños, ¿salen los niños? Amén. Los niños de 4 o 9 años pueden salir con su maestra. Amén. Los está esperando. Amén. Hola, ahora sí. Buen día. Vamos a buscar entonces en Santiago capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 10, pero vamos a hacer énfasis en el versículo 7. Y dice: la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? Porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano:
el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, Señor, qué bueno es tener en nuestro corazón y venir con el pensamiento de decirte que reines en nosotros. Como decía la canción de adoración, reina en mí, Señor. Haz en mí como tú quieras. Es decir, Señor, te invitamos, cedemos nuestra propia voluntad, Señor, y anhelamos siempre hacer la tuya. Queremos ser completamente tuyos, mi Señor. Señor, por eso en esta mañana te rogamos que tú nos sigas hablando. Ya has comenzado una ministración en nuestras vidas. Síguenos hablando a través de esta tu palabra, que es lanzada y váyase conforme al propósito por la cual tú la envías en esta mañana. Cala profundo en nuestros corazones. Señor, penetra hasta los tuétanos, como dice tu palabra, y haz conforme a tu voluntad, porque estamos sedientos. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tenemos sed de ti, Señor. A ti te hemos venido a buscar. En ti confiamos y en ti esperamos. Tú eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza, eres nuestro pronto auxilio cuando estamos en medio de la tribulación. Gracias, Señor, por permitirnos entonces estar en esta tu casa de adoración. Todo lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Sabe, hermano, que desde el momento que nos convertimos al Señor, la vida de un cristiano es una constante lucha entre dos naturalezas. Nuestra vieja naturaleza, en la cual se encuentra el vicio, las malas costumbres, los malos pensamientos, el mal hablar. Y esa es una lucha con la nueva naturaleza, una nueva naturaleza la cual ha recibido vida de Dios y se opone completamente a nuestra vieja naturaleza, la cual odia al pecado y anhela que nosotros, sus hijos, hagamos siempre lo justo y lo recto. Entonces, la pregunta es, teniendo estas dos naturalezas, ¿cuál de las dos es la que prevalecerá? ¿Cuál es la que vencerá a otra? Y creo que la respuesta posiblemente todas la sepamos. Y si hay dos naturalezas, si una come más y una come menos, ¿cuál será la que prevalecerá? A la que alimentamos más, ¿sí o no? Entonces, por eso es tan importante que nuestra vida a diario sea llena de la palabra de Dios. Entonces, yo había puesto como título este mensaje, triunfando sobre la tentación. ¿Por qué triunfando? Porque día a día nos vamos a ver con posibilidades de meter la pata. El enemigo nunca nos va a dejar tranquilos, siempre estará buscando hacernos caer. Por eso es importante cómo alimentamos nuestro espíritu, cómo alimentamos esa nueva vida que Dios nos ha dado, la naturaleza nueva que hemos recibido de Él. Entonces,
Dice Gálatas 5, 16 y 17. Acá nos va dando características de cómo entonces debemos alimentar a nuestra vieja naturaleza y a la nueva naturaleza. Digo pues, andad. ¿Cómo debemos andar para alimentar a nuestra nueva naturaleza? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, el Señor nos está dando las herramientas a través del apóstol Pablo, que le hablaba a la iglesia de Galacia, de cómo hemos de conducirnos en los caminos del Señor. Ya no hemos de andar como antes lo hacíamos, conforme a nuestros pensamientos pecaminosos y nuestras costumbres, que quizás en otros momentos nos parecían bien, pero que ahora, poniéndolo frente al espejo, que es la palabra de Dios, nos hacen ver que lejos estaba de estar cerca de Dios, sino que, como dice el título del pasaje que hemos leído, nos hacían amigos del mundo. Por lo tanto, la amistad con el mundo nos constituye ¿qué? Enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Porque lo que agrada al mundo desagrada a Dios. ¿Pero por qué? Porque el mundo siempre anhela hacer la voluntad. Yo estando en el mundo hacía lo que bien me parecía. Y no me daba cuenta que desagradaba a Dios. Estaba siendo enemigo de Dios y estaba haciendo amistad con el mundo. Hemos leído el 5:16, ¿cierto? Y el 17, ahí está. Porque el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Es una lucha constante, es una guerra. Para que no hagáis lo que quisierais. Si alimento la nueva naturaleza, entonces estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero si alimento a la vieja naturaleza, estoy haciendo mi propia voluntad y lejos estoy de acercarme a Dios. Mire lo que dice en Romanos 8, 5 al 8. Los deseos de la vieja naturaleza siempre querrán estar presentes en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. Y sabe que posiblemente a los pensamientos no lo podremos evitar y tendremos que luchar con ellos hasta que el Señor venga a buscarnos. Pero lo que sí podemos evitar es alimentar a la vieja naturaleza. Dice, porque los deseos son de la carne, porque los deseos que son de la carne, piensan en las cosas que son ¿de dónde? De la carne, en lo humano, en lo material. Pero lo que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Dice el versículo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces, ¿de qué nos estamos ocupando, mis queridos hermanos? ¿Cómo estamos transitando en este diario caminar? Y es triunfando porque no es que hoy tengo una tentación y tengo victoria y nunca más viene algo nuevo, sino que es una constante lucha, un presente continuo de luchar día a día con la carne, con los malos pensamientos, con las malas costumbres, con los deseos pecaminosos que en otros tiempos teníamos. Pero también es una realidad que día a día tengo la posibilidad de alimentar al espíritu. ¿Y cómo vamos a alimentar al espíritu? Entonces vamos a ahondar en esto. Romanos 13:14 que dice, ¿cómo debemos entonces alimentar al espíritu? Si no, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es la clave, mi hermano.
nada podremos hacer solo. Lucharemos y terminaremos cayendo si lo queremos hacer solo. Pero si nos vestimos del Señor Jesucristo y no proveemos para los deseos de la carne, sin lugar a duda podremos triunfar sobre la tentación. Entonces no hablo de alguna tentación en particular, hablo sobre la gran herramienta que el Señor nos da para triunfar, para tener triunfo, para tener victoria sobre la tentación o sobre el problema que nos ha venido. Santiago es muy enérgico y dice, si alguno está a falta de sabiduría, mi querido hermano, entonces pídasela al Señor, porque Él dará abundantemente a cada uno conforme se la pida. Entonces, ¿cuál es el problema, la situación que estamos padeciendo? Y que quizás nos sentimos avasallados. El Señor está con nosotros. Y Santiago 4:7 nos da la herramienta que nos dará la victoria sin lugar a duda. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo primero que debemos hacer si estamos en medio de un problema, si nos sentimos tentados, es que someternos a Dios. Someterse significa verse forzado o convencido de obedecer y de seguir la voluntad de otro. O sea, si yo me someto a Dios, dejo de hacer mi voluntad y comienzo a hacer la voluntad de Él. Y hacer la voluntad de Él es obedecer a su palabra. Significa entonces que debemos obedecerle en el momento y de la manera que Él dice que hagamos. Es muy importante, obediencia inmediata. Me someto y hago completamente la voluntad de Dios, pero lo hago convencido de que con Él tendré la victoria. Es importante, hermanos, entonces, poder conocer la voluntad de quien nos da la victoria. ¿Y de qué manera podemos conocerle? Y estudiando su palabra. A la palabra de Dios debemos conocerla, debemos memorizarla, ¿sí o no? Entonces es importante que usted asista a las reuniones, es importante que vayamos a los estudios, los distintos estudios que la iglesia está realizando. Es importante la lectura que podamos tener a diario en nuestras casas. Entonces, a la palabra hay que conocerla, memorizarla, meditarla y obedecerla. Entonces, mire lo que dice el Salmo 119:9. Creo que es un versículo conocido. Salmo 119:9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? La respuesta está en el versículo. Con guardar su palabra. El 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y fíjese lo que dice, importantísimo. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Es importante meditar, aprenderla de memoria. En mi caso, no digo que son todos, que pasen todos, pero hermano, yo necesito a diario aprender la palabra de Dios porque, y las cosas, será por la edad, no sé, por la pila de años que vamos teniendo, pero hay muchas cosas que me olvido. Entonces, posiblemente quiera volver a hablar sobre un tema y tendré que volver a meditarlo.
¿y será que Dios me dice que todos los días necesitas aprender de mí? Y bueno, quizás para preparar un mensaje me tengo que poner todo el tiempo meditando, orando, Señor, teniendo temor. Esas cositas que siento en el estómago, porque no quisieras hablar lo mío, sino que quiero hablar lo de Dios, estar pendiente. Pero es tan importante, hermano, entonces, guardar sus dichos, ¿para qué? Para no desagradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, para no pecar contra el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a tener victoria? Sometiéndonos a la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a entonces conocer la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. Miren lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y acá lo importante entonces de poder venir, reunirnos, congregarnos, adorar como lo hacíamos recién, dice, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con cantos e himnos, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para poder vencer la tentación tengo que vestirme, revestido del nuevo hombre, porque el viejo está viciado, decía Pablo. Así que, hermano, lo que escuchamos tendrá profunda influencia en nosotros. Así que, ¿qué debemos escuchar? ¿Qué debemos cantar? Salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, no todo lo que escuchamos nos hará crecer. Por ahí escuchamos canciones, decimos, no, pero esta canción es indefensa. Pero a veces escuchando la radio escuchamos una canción y enseguida nos ponen otra que se fue de tono, pero derrapó. Y todo eso se nos va sumando, hermano. Y eso hace que alimentemos a la vieja naturaleza y no la nueva. Entonces, para alimentar nuestra nueva naturaleza, también debemos fíjese qué lindo esto, buscar el compañerismo con los creyentes y alejarnos de los impíos. Miren lo que dice Proverbios 1, el versículo 10. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Muchas veces estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y a veces para no desagradar a nadie, sin querer o tácitamente consentimos el actuar de ellos. Pero ¿qué nos aconseja la Biblia? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y mire lo que dice el 16. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Ese es el 15. Y el 16 dice, porque sus pies corren ¿hacia dónde? Hacia alimentar la vieja naturaleza, el viejo hombre que se encuentra viciado, que fue formado en pecado. Y van presurosos a derramar sangre. Entonces, ¿a cuál de las dos naturalezas estamos alimentando? No nos extrañemos que si alimentamos a la vieja naturaleza, no nos extrañemos que las cosas no nos vayan tan bien. Y no le echemos la culpa a nuestro Dios porque no tenemos victoria sobre la tentación. Más bien hagámonos responsables de no buscar a Dios. Y por eso entonces nos encontramos en la situación que nos encontramos, porque hemos dejado de buscar y de llenarnos de la palabra de Dios,
de mezclarlo con la familia de Dios, de escuchar las cosas que nos hacen bien, de leer salmos y cantar cánticos e himnos que sean espirituales, como leíamos recién en su palabra. Posiblemente nos pase lo que relata el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero en cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pasos. ¿Cuándo fue el momento que comenzamos a deslizarnos? Lo dice el Salmo, porque tuve envidia de los arrogantes, anhelé tener lo que ellos tenían, viendo su prosperidad. Pero me di cuenta, dice, hasta que entrando en tu presencia comprendí cuál era el fin de ellos. Porque dice, ciertamente, estoy hablando sobre el Salmo 73, ciertamente vi su prosperidad y entonces pensé, en vano he guardado mi corazón, decía el salmista. Pero hasta que entrando en la presencia de Dios, en el lugar santo, comprendí el fin de ellos. Nunca nos cansemos de buscar, de meditar, de guardarnos en santidad, de vivir una vida conforme a los preceptos y a los mandamientos de Cristo. Aunque las cosas para los otros parece que fueran bien, pero el fin es camino de muerte en lo espiritual. Pero para aquel que se guarda, para aquel que busca la presencia del Señor, el fin será la vida eterna, junto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén, hermano. Él está acá. Él está entre nosotros. Él nunca nos ha dejado, no nos va a dejar y nunca nos dejará, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Y si hemos pecado, 1 Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y no nos deja así nomás, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, para alimentar la nueva naturaleza, cuando me doy cuenta que he ofendido a Dios, entonces voy y le pido perdón. Recuerde que estamos hablando sobre la palabra someternos, es decir, hacer la voluntad de Dios en este caso. ¿Qué dice Colosenses 3, del 10 al 14? Revestido del nuevo, el cual está conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El 16, ¿qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando. ¿Ya lo habíamos leído? Sí, ya lo habíamos leído. Perdón, hermano. El Señor quiere que hagamos mayor énfasis. Entonces, someternos luego dice la palabra resistir. ¿Qué significa resistir? Si hay una situación donde el enemigo me está contradiciendo o me está queriendo hacer caer, yo tengo que resistir. Hay circunstancias que nosotros generamos que lejos de resistir estamos consintiendo, como leíamos recién.
a veces venían algunos jóvenes y me decían, es que estoy tentado y que no quiero desagradar a Dios. Y está bien, por supuesto, amén, hermano, decía yo. Pero, y dice, hay situaciones. ¿Y qué situaciones? Y a veces estaban de novio y estaban solitos y en lo oscurito. ¿Están resistiendo o están generando, se están resistiendo o se están generando situaciones que alimentarán a mi vieja naturaleza? ¿Sí o no? Entonces, resistir significa oponerse, no quedarme en el lugar, oponernos. Entonces, someteos pues a Dios, resistid. ¿A quién? Al diablo. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que el diablo huirá. ¿Y huir qué significa? El diablo va a decir, bueno, fíjate. No, huir significa salir deprisa. Ni nos imaginamos la autoridad que tenemos cuando nos sometemos a Dios. El diablo va a salir deprisa por temor, nos tendrá miedo. Porque nos sometemos a Dios. Saldrá y correrá despavorido. Y no soy yo, es Dios a través de mí, dándome autoridad. Como decía nuestro pastor, entonces podremos lo que creemos que no podemos. El Señor está con nosotros, mi hermano. ¿No lo cree? El Señor está con nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema que estás pasando? El Señor te está dando autoridad. Pero primero hemos de someternos a Él, de resistir al diablo, de oponernos, de salir primero nosotros de los lugares que no nos corresponden, de mirar películas que no nos corresponden, programas que no nos hacen crecer. Entonces, después que me he sometido y que me he resistido, el diablo huirá de nosotros. Saldrá corriendo, saldrá despavorido. Entonces, primero someternos, luego resistir, limpiarnos del pecado y experimentar su pureza. Esto lo dice en Santiago 4:8. También, si hemos pecado, decíamos, debemos arrepentirnos y sentir aflicción, debemos sentirnos afligidos por el pecado. No debemos tener temor de expresar suma tristeza cuando hemos desagradado el corazón de Dios. Arrepintámonos de todo corazón. Él nos escuchará, porque al que se humilla, Dios lo exalta. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Mire el 8, lo que dice ahí, diciendo que debemos limpiarnos. ¿De qué manera? Acercándonos a Él, a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y luego que hemos hecho todo eso, dice 1 Pedro 5:6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál es la situación que estamos pasando, mi querido hermano? Entonces, como conclusión, liberarnos de la tentación no es una experiencia de una vez y para siempre, sino será un proceso continuo en la cual deberemos tener dependencia de Dios. No importa cuán viejos somos, el enemigo la tiene muy clara. No me tentará con las mismas cosas que me tentaba cuando tenía 15. Hoy ha pasado el tiempo y él está constantemente, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, llenémonos de Dios. No importa cuán viejos somos o cuánto sepamos de la Biblia, siempre estaremos en peligro de someternos a la tentación y de caer en la tentación
si quitamos los ojos de nuestro Dios. Solo al someternos a Él, solo al buscar su voluntad, podremos tener autoridad sobre el maligno. Y hermanos, tengamos por seguro que si obedecemos la voluntad de Dios, como dice Santiago, el diablo huirá de vosotros. La autoridad no está en nosotros, sino la autoridad está en quien yo me someto. Puede ponerse de pie, hermano. Y vamos a orar. Y pensemos. Puede cerrar sus ojos. ¿A quién estamos alimentando más? ¿A quién le estamos dando más lugar? Pero si le damos, cierre sus ojos, si le damos lugar a nuestro Rey, a Jesucristo, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida hoy está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida en Dios. Cuando Cristo venga, vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Cristo en gloria. Señor, a veces nos volvemos cristianos que quizás pensamos que somos maduros o con experiencia, y a veces dejamos de buscarte como lo hacíamos al principio. Señor, con tanta transparencia, dejando todo en tus manos, buscando tu voluntad en cada cosa y en cada situación. Cuando íbamos a enfrentar una situación, antes de tomar una decisión te consultábamos, queríamos escuchar tu voz, pero a veces el pasar del tiempo nos hace pensar que las cosas ya son distintas y que podemos en nuestra fuerza. Pero muchas veces el enemigo nos ha dado un cimbronazo porque dejamos de poner los ojos en ti. Solo podemos triunfar sobre la tentación y sobre los problemas si ponemos nuestra mirada y nuestra mira en las cosas que son eternas, en las cosas de arriba, si ponemos los ojos en Jesús. Entonces, mi querido hermano, pensemos cuáles son las cosas que quizás nos han hecho dejar de buscar y de alimentar nuestra nueva vida, dejar de buscar a Dios. Volvámonos a Él. Si confesamos nuestros pecados, pecado es también no hacer el bien que puedo. Eso es pecado. Entonces dejamos de hacer lo bueno, entonces pecamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Habrá alguien esta mañana que dice: yo necesito que el Espíritu Santo trabaje y necesito ser lleno. Entonces búscale de todo corazón. Puedes lo que piensas que no puedes. Depende de Dios. Sométase a Dios. Resista la tentación y el diablo va a huir. El Señor nos da autoridad. Búscale, ora a Dios, llénate de su palabra, búscale de mañana, de tarde, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Llénate de Dios. El Señor conoce tu situación en esta mañana y Él quiere darte victoria. Búscale de todo corazón. Haz un nuevo pacto con el Señor. Fíjate dónde has caído y vuelve al primer amor. Señor, mira a tu pueblo.
Muchas veces nos ha pasado eso de hacer las cosas por inercia y no hemos buscado tu voluntad. David muchas veces fue a consultarte a ti, encontró la victoria, pero cuando no fue a consultarte a ti, encontró que el enemigo se hizo fuerte sobre él. El sí de hoy puede ser un no de mañana. Hoy debemos buscar la voluntad de Dios. Mañana será otro día donde volvemos a buscarle a Él. Busca de todo corazón. Él te guiará en las decisiones que has de tomar, con quién te has de casar, con quién te has de juntar. Sobre tu trabajo el Señor te dará sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela al Señor. Él nos dará la salida a las puertas que quizás se cierran. Y si el Señor las cierra, por supuesto, nadie las podrá abrir. Pero cuando Dios cierra una puerta, sin lugar a duda te abrirá un portón donde estarás más holgado. ¿Pero por qué? Porque buscaste su presencia. Señor, anhelamos tu presencia en medio nuestro, en nuestro diario vivir, Señor, en nuestra mañana, en nuestro caminar, en nuestro trabajo. Queremos tu llenura, Señor. Hazte fuerte en nosotros cada día. Nos sometemos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón, porque muchas veces no hemos sido humildes y tú resistes al soberbio, al altivo, pero das gracias a aquellos que son humildes, es decir, aquellos que reconocen que tienen limitaciones. Entonces, tú nos invitas en esta mañana a someternos a tu hermosa y perfecta voluntad. Tu voluntad es agradable y es perfecta. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice la familia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú lo haces. Tu llenura, Señor. Amén. Amén. Mi querido hermano, que el Señor le bendiga. Y no dejemos de buscar la presencia de Dios. Amén. Amén.